Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la mesa de Proyecto y Habitar 3 de las jornadas de investigación de la FADU UBA 2021. Mi nombre es Leandro Dalle, voy a ser quien modere esta mesa. Me acompañan en la asistencia técnica Gastón Rodríguez Blanco y en la asistencia de moderación Camila Pisano. Bueno, la dinámica de esta mesa, primeramente, va a proponer que expongan los trabajos en una duración aproximada de 5 minutos. Yo los iré presentando uno a uno y luego, cuando finalicemos las presentaciones, bueno, voy a intentar propiciar un debate fructífero. Veremos cómo da. Bueno, vamos con ello. El primer trabajo que vamos a presentar es construcción disciplinar y límites de las clasificaciones, alcances y potencialidades de las representaciones en la elaboración de un proyecto de tesis doctoral de Cecilia Cabrera. Así que, Cecilia, cuando quieras, presenta el trabajo y adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que se vea, si no me avisan. Sé que con el pasaje hay un poco de delay, pero bueno, me dicen cualquier cosa si se desconecta mucho lo que voy diciendo de lo que les permite seguir el hilo. Bueno, el tema es, como dice el título, tiene que ver con la interrelación de disciplinas y con la elaboración de tesis, ¿no? Que a veces nos ponen a partir de eso y de las publicaciones y de este tipo de actividades ante la necesidad de hacer un stop en estas actividades y de alguna manera ponernos a jugar con las cartas que nos tiran estas convocatorias, ¿no? Por lo menos me gusta entenderlo así. Entonces, en cada una uno puede desde su línea temática de investigación ponerse prestados unas lentes un rato y mirar algún foco específico de la temática, ¿no? Lo de las palabras claves es bastante habitual cuando uno trabaja y en las publicaciones, pero ponerse a pensar en las palabras es una linda oportunidad. Y eso es lo que, desde ese lugar encaré esta presentación. Esta presentación está enmarcada en principio en un proyecto de tesis doctoral que vengo desarrollando en FADU como continuidad de una tesis de maestría y de una línea de investigación que la vine llevando adelante por varios años a partir de varios proyectos en la Secretaría. Y también con actividad de investigación que desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales, codirigiendo otro proyecto y algunos que codirigí anteriormente también, y a través de docencia en grado en sociales y de posgrado en FADU y en la Facultad de Ingeniería. Todo esto un poco para comentar un tanto la línea que va a tener esta ponencia que tiene que ver con esas interrelaciones con otras disciplinas, ¿no? Entonces, en ese marco me puse a pensar las palabras para responder a esta invitación y pensar que, bueno, nos ayudan a comunicar y nos exigen a nosotros desde la arquitectura ciertos desplazamientos, ¿no? De desplazarnos desde los modos de comunicación que estamos más habituados a manejar y que nos resultan más cómodos y más fáciles hacia otros, ya sea para transmitir o para compartir con otros, ¿no? Entonces, un poco esto, nos ayudan a comunicar, nos exigen desplazamientos, una especie de traducción, y nos acercamos a disciplinas que a mí me gusta decir que aún no están habituadas a aprender o interpretar, porque creo que somos muchos los que trabajamos interdisciplinariamente, una palabra un poco discutida, pero útil, y tratamos de que los otros también empiecen a entender nuestros lenguajes y nuestros modos de comunicación. Entonces, de alguna manera, estamos habituados a este tipo de traducciones y de contar nuestras ideas a partir de la palabra. También en los trabajos de investigación, cuando las percepciones, las representaciones se traducen,
defieren a definiciones. Nosotros construimos palabras claves como esas herramientas de comunicación y que nos permiten clasificar procesos, que describen, que sintetizan de alguna manera esos procesos en los que muchas veces participamos deseablemente con otros. Y siempre elegirlas es enfrentarse a la posibilidad de tener que buscarlas, de encontrarlas, y cuando uno las encuentra, tratar de transmitirlas y transmitirlas no solo con los otros que compartimos actividades relativas a la investigación, sino también en la docencia, y entender que esas palabras refieren a conceptos que representan determinados procesos y que son frutos de percepciones y que a la vez también generan otras percepciones, igual que las imágenes. La importancia de buscarlas, la posibilidad de encontrarlas, la necesidad de compartirlas, tienen que ver con nuestras actividades, y cuando se refieren a conceptos nos inscriben dentro de campos o corpus teóricos. Para tomar un ejemplo de algo que trabajo en la tesis de maestría y que todos, por lo menos los que somos arquitectos FADU, y por suerte cada vez más, conocemos, es el corpus teórico de la teoría del habitar, ¿no? Que tiene sus propios conceptos, que las palabras representan conceptos y que se usan desde un determinado modo de pensar y representan determinados procesos de nuestra disciplina. Entonces, ser conscientes que cuando uno tiene que elegir una palabra, está remitiendo a todo un posicionamiento epistemológico e ideológico también. Así, a veces avanzar en las investigaciones nos lleva como a adentrarnos en un laberinto de palabras, a empezar a manejar conceptos que tal vez vienen de otras disciplinas o que son de la propia disciplina, pero que para otros resuenan con otra significación. Entonces empezamos a adentrarnos en esos laberintos que después esas propias palabras nos terminan rescatando, y nosotros desde nuestra disciplina, muchas veces esas palabras, aunque las escribamos, aunque manejemos textos, aunque las digamos, siempre en general nos remiten a una imagen. Tenemos muy asociadas las palabras a las imágenes y las imágenes a las palabras. Entonces, cuando nos metemos en esos laberintos, a veces tenemos unas posiciones críticas que nos permiten también, de alguna manera, yo digo, posibilitar su nuevo diseño, pero es como empezar a construir otra cosa con esas palabras, ayudados con los otros, y al ponerlas en crisis, al comunicarlas y ver qué representan y cómo se perciben. Entonces eso siempre es un lindo desafío a que nos pone adelante la investigación y la docencia. Las imágenes y las representaciones gráficas, croquis, dibujos, planos, mapas, aparecen de manera espontánea al momento de comunicar en nuestras disciplinas, al representar un concepto. Son nuestro modo más genuino de comunicar. Pero la comunicación científica siempre se ha servido de esas herramientas, desde las enciclopedias hasta las imágenes satelitales, pasando por las cartografías, las crónicas de viaje. Todas las disciplinas, aunque no lo perciban tan claramente como la nuestra, siempre se han valido también de imágenes. Y es interesante pensar a veces en la divergencia entre los distintos contextos en que se ven estas imágenes y las distintas representaciones, ¿no? Es distinto cuando uno mira un libro ilustrado, donde el protagonista es el texto y la ilustración de alguna manera apoya y acompaña, a cuando uno entra en una exposición o ve un libro de ilustraciones o una publicación o un catálogo. La distinta percepción que tenemos en ese sentido. Como el texto nos exige una determinada concentración y un determinado proceso, y la imagen nos invade, nos despierta, nos estimula de manera mucho más directa, ¿no? Y pareciera entonces que la visión de una imagen resulta más rápida, captura nuestra atención de manera mucho más inmediata que un texto.
impacta velozmente en nuestra percepción, genera sensaciones de manera más directa y la interpretación llega un poco más tarde, ¿no? Y ahí es como que empezamos a empezar a recorrer este laberinto. Que la comunicación a través de imágenes pareciera ser más efectiva y que puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Un texto también, pero una imagen es como más inmediata y la sensación física y corporal a la que nos enfrenta una imagen a veces es un poco más fuerte. Después las palabras claves son también representaciones. Desde las disciplinas visuales tenemos un propio lenguaje, pero a diferencia de las palabras, las imágenes trascienden la barrera de cualquier idioma, trascienden muchas barreras que el lenguaje escrito todavía presenta. Entonces es como que se pueden eludir algunas cuestiones. Al comunicar con imágenes. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Las palabras se convierten en estímulos que permiten en un vistazo captar un panorama, dice Latour, una totalidad, y nos permiten representarnos una totalidad. Preguntarnos acerca de la permanente interrelación que establecemos entre palabras e imágenes tiene que ver con esto de estas traducciones. Y da lugar a algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿para qué las palabras clave? Cuando nos enfrentamos a tener que elegirlas. Yo confieso que me es bastante difícil elegir las palabras claves en general. Por eso me gustó esta convocatoria especialmente. Pero bueno, en nuestra disciplina decimos que ilustramos conceptos, mientras que otras disciplinas, las palabras son conceptos, son en sí herramientas de análisis. Y podríamos pensar en imágenes como conceptos. ¿Qué pasaría si con las dinámicas de la percepción de las imágenes? ¿Podríamos generar una etimología de imágenes? Yo me hacía estas preguntas y después cuando vi las presentaciones que siguen, las confirmé a las preguntas. O sea, nosotros podríamos pensar en esa como hay una etimología de palabras, esa deconstrucción, ese buscar raíces de las palabras, pensar en una etimología de imágenes. Entre las variadas formas de interpretación, una palabra puede interpretarse desde su etimología, atendiendo al origen, a los componentes, a la evolución, al significado de su construcción. Esa operación hace posible deconstruir las palabras y analizar los conceptos que representan a través de su estructuración y su organización. En esa palabra podemos ver su genealogía. Y a la vez la imagen puede disparar múltiples interpretaciones. Alguna vez incluso resultan imposibles de definir con palabras las cosas que nos presenta una imagen. Cuestión que nos llevaría a pensar en la necesidad de un nuevo código, ¿no? Para hacer estas operaciones. ¿Cómo podría ser? ¿Sería posible proponer una deconstrucción de las imágenes, viendo los trazos que las organizan y las estructuran? Hay una posibilidad de imágenes como las presentaba Jung, como una imagen que sea un arquetipo, tiene que ver con nuestras tipologías. Son un montón de preguntas que surgen cuando uno piensa en esta relación de imágenes y palabras. ¿Cómo voy con el tiempo? Y bueno, un poquitito pasada de los 5 minutos, pero cerrá la idea o sentite cómoda ahí. Bueno, un Andá poco que las terminando. palabras describen lo que nos rodea y las imágenes en relación con las palabras nos permiten descifrar un poco esos rastros de nuestra actividad, de nuestras prácticas cotidianas en todos los ámbitos, no solamente en los que nos ocupan profesionalmente y no solo a nosotros, sino que todos estamos moviéndonos permanentemente con imágenes y palabras y esto un poco lo vimos en unas jornadas anteriores que se pueden revisitar. A mí me gustó revisitar algunas cosas de esas jornadas estableciendo esta relación, ¿no? Me parece muy piola que hayan hecho unas jornadas sobre imágenes y después unas sobre palabras y uno pueda hacer esos cruces. Después, en todo caso, si queda tiempo, hablo un poco de los tesauros, que son un poco los que nos ponen a prueba también a veces
nos tenemos que clasificar, ¿no? Elegimos las palabras que definen contenidos, que nos dicen dónde nos inscribimos como investigadores, con quién vamos a dialogar, cómo vamos a comunicar lo que decimos, porque de alguna manera los tesauros nos colocan en un lugar y nos permiten relacionarnos con otros, porque cuando uno entra a un tesauro empieza a encontrar interlocutores de alguna manera. Entonces, pensar también como pensaba esto de la etimología de las imágenes, pensar en un tesauro de imágenes. ¿Se puede generar tal cosa como un tesauro de imágenes? ¿Lo generamos sin darnos cuenta? Muchas veces en nuestras prácticas de docencia, de investigación, usamos herramientas que todavía no hemos definido. Y por ahí, al pensar en esas herramientas, podemos encontrar nuevas posibilidades y nuevas definiciones. Entonces, un poco reflexionar acerca de nuestras disciplinas, nuestras prácticas, los alcances y los límites, las potencialidades, la necesidad de definir esto, nuevas definiciones, nuevas herramientas, vincularnos, trascender los límites para comunicarnos con otros y para establecer también siempre nuevos caminos de comunicación dentro y fuera de la disciplina y sobre todo con los que nos siguen, porque de alguna manera tomamos las palabras de los que nos precedieron y dejamos palabras para los que nos van a seguir. Así que si después quieren charlar algo más de tesauros o surge alguna otra cosa, termino acá y quedo en contacto para la etapa de preguntas. Dale. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Cecilia. Y dale, en el debate final, si querés explayarte sobre eso, que puede ser muy interesante. Seguimos con el trabajo de Matías Torres, que se llama Distribución Taxonomías. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Ahí les comparto pantalla. Perfecto. Bien, primero me presento, Matías Torres, soy adjunto del taller Fue en el Proyecto de Javier Fernández Castro, desde 2000, estoy en el taller desde 2008. Y un poco esto que voy a presentar es una parte de lo que estoy trabajando ya desde 2010, en mi tesis doctoral, que trabaja básicamente sobre el concepto de distribución. Y una de las partes son las taxonomías. Entonces, un poco para encuadrar en este sentido, que este es el título de la tesis en curso, que es Distribución, Taxonomías y Estrategias para el Proyecto en Arquitectura, que en principio, digamos, en su formato presentado como plan de tesis, que está aprobado, ahora está en desarrollo, tiene como estas tres partes. Una primera, que es como el desarrollo de los fundamentos que se trabajan en la tesis, básicamente los conceptos de tipo, distribución y partición. En un segundo momento, lo que se trabaja sobre diferenciaciones, que lo presenté en las jornadas previas, básicamente es lo que es como una reelaboración de esos conceptos presentados en la primera parte, estableciendo como algunas diferencias estratégicas en términos de arquitectura. Y por último, lo que la parte propositiva de la tesis, que implica como el desarrollo o propuesta de una posibles taxonomías de organización de estos sistemas distributivos. Esta etapa se organiza como en tres partes, digamos, voy a contar más o menos sucintamente. Por un lado, algunos vestigios de otros sistemas de clasificación por fuera de la arquitectura, donde estos dos libros resultaron interesantes como material, tanto El vértigo de las listas de Humberto Eco, donde desarrolla como una recopilación de sistemas de listas, ¿no? de organización de información de alguna manera, en algunos casos por fines, en otros casos por lo que se presenta, en otros casos por el qué se presenta o el cómo se presenta, y eso desglosa como una gran cantidad de maneras de organización de material. Y por otro lado, en Las palabras y las cosas de Foucault, 40 años antes, donde en realidad está trabajando sobre revisitar como la época clásica de las ciencias humanas, y hay ahí algunas descripciones de dos sistemas de clasificación posibles, ¿no? Como el sistema o el método, donde básicamente es como la descripción desde las partes o desde el conjunto y las diferenciaciones del conjunto, ¿no? Entonces hay como
algunas maneras de empezar a abordar este problema de la clasificación o taxonomía. Como ya acercándonos a la arquitectura, existen como una cuantiosa cantidad de antecedentes al respecto. Tal vez uno de estos de los primeros que vamos a ver tienen que ver más como con movimientos, con personajes o con obras. En realidad, en este caso, es la radiografía, digamos, del siglo XX que propuso Charles Jenks al finalizar el siglo XX, donde básicamente trata de como describir la manera de que se organizó o historiografía la arquitectura del siglo XX a partir de este gráfico, ¿no? Y lo que me parece interesante en cada uno es como la manera de graficar este problema. Unos años más tarde, como más reciente, está esta revisión de Sader Apollo del siglo XXI, ¿no? Como una segunda etapa, donde organiza como quiénes producen arquitectura y desde qué posición le parece a él que se paran, ¿no? Desde dónde se plantan a organizar, y esto permite esta construcción de este gráfico. Después hay como una serie de distintas aproximaciones. Por un lado está como esta que es el índice de la tesis de Gauss-Open, que en realidad lo que organiza es como un sistema de procedimientos o productos arquitectónicos, siempre en este caso como de obras ajenas, ¿no? Y después aparecen algunos que son como de obras propias o clasificación o mapeo de obras propias. En este caso es un esquema que hicieron Mansilla y Tunión para una publicación donde en realidad lo que describen acá son como las familias o las repeticiones de procedimientos formales en algunos casos o de procedimientos en otros casos en sus proyectos y obras. Tal vez bastante más conocido como el sistema que organizó FOA también para publicar y presentar su propia producción, en este caso para la publicación Filogénesis, donde organizan y clasifican toda su producción arquitectónica en términos de una genealogía casi como parándose, bueno, como su nombre lo indica, en un tema casi como natural, ¿no? Una postura del 2005 de FOA. También más reciente está como esta propuesta de Stan Allen, que de nuevo, ¿no? Como organiza proyectos ajenos, en este caso como lo que él propone como construcciones en base al movimiento del suelo, digamos, como Land for Building es lo que él propone, y genera una clasificación de maneras de operar o de producir arquitectura en relación al suelo. Y por último, creo que es uno de los pocos ejemplos que hay de esto mismo aplicado en corte, ¿no? Esta es una clasificación, una propuesta de clasificación de cortes de esta publicación reciente de Princeton, proponiendo como algunos esquemas de maneras de organizar el corte. Entonces, un poco en base a eso y muy sucintamente, por el poco tiempo que tenemos, como presentar el estadio actual, digamos, esto está en desarrollo, justamente ahora estoy como en este trabajo, que es básicamente la recopilación de información, digamos, como la materia prima de esta etapa de la tesis es básicamente plantas y cortes de arquitectura. Ahí más o menos se están juntando unas 7.000 imágenes, digamos, es como casi interminable. Estoy ahí como básicamente encontrando las maneras de acortar el problema. Pero en realidad lo que este sistema de clasificación abierta, digamos, que es como estrictamente disciplinar, porque la idea es partir de estos dos tipos de secciones, en planta y el corte, y proponer que existen como esa diferenciación, ¿no? Existe una distribución en planta distinta a la distribución en corte, y cada una de esas merece como su atención, y aparentemente ahí hay una posibilidad de laburo. Entonces, se proponen estos 4 componentes, si se quiere, de arquitectura, que básicamente son los que después se empiezan a verificar en planta y en corte, ¿no? En lo horizontal, donde aparece como un despliegue del tiempo, ¿no? Aparecen los equipamientos y las particiones, básicamente esos definen como la manera de desplegar las funciones en el tiempo, en el espacio. Y en cambio en el corte se hace presente como una inteligencia de la física, ¿no? Aparece como la física como protagonista, entonces la estructura y el cerramiento son los principales elementos que configuran cómo ordenar un corte. Entonces, como situación inicial, digamos, pero este sistema que no pretende cerrarse, sino más bien lo contrario, como que desarrollarse como una especie de herramienta en la cual todo el tiempo se puedan sumar elementos, parte de estos primeros 5 maneras o lógicas de organización o distribución en planta, o lo que decimos en horizontal, que serían estos, ¿no? Lo contiguo como una sumatoria de elementos que están uno anexo al otro, el espacio continuo, el espacio estriado, digamos, que está como formado por
por esta sucesión de elementos, el espacio agregado o de perímetro. En los 5 casos, en realidad, referimos a, de nuevo, esto que mencionábamos antes, ¿no? La manera de organizar la partición y los equipamientos es la que permite distribuir de alguna manera la planta. Acá hay como, solo a manera de un pequeño ejemplo, 5 casos de arquitectura donde aparece esto, ¿no? Lo contiguo, esta organización de un espacio a través del otro, el continuo como un espacio como que fluido, y así en cada uno de los casos lo que organiza estas plantas es efectivamente su equipamiento y sus particiones. Y por último, esto mismo como traslado de dibujos en planta, como registro de dibujos en planta, desde las redes sociales, hay muchas en distintos lugares como esta aproximación a las plantas, no tanto en corte, nos parece interesante como pensar en esto, cómo se pone en estatus de igualdad el corte de la planta, que incluso cuando uno busca las publicaciones de arquitectura, en muchos casos es bastante más sencillo encontrar las plantas que los cortes. Eso deviene como toda una lógica de manera de pensar el proyecto en arquitectura, que es un poco lo que la tesis viene a poner en valor. Entonces, se construyeron inicialmente estas 5 categorías que hoy no son más que como los cajones donde voy guardando estas colecciones. Digamos que a su vez cada una de estas pequeñas categorías se irá desglosando en subcategorías, ¿no? Y a su vez en el desarrollo de este sistema, donde están estos 5, ¿no? Lo repetido como un sistema que básicamente tiene como una relación con el suelo y una con el cielo, eso siempre se va a repetir en el corte, donde se repite lo mismo, ¿no? El estratificado, donde distintas lógicas estructurales y de cerramiento se apilan, lo envuelto, donde en realidad el protagonista de la organización del corte está en el perímetro, está en el envoltorio, lo incrustado, donde hay literalmente como una cosa dentro de la otra, ¿no? Es como, esto se encuentra en muchos proyectos de arquitectura, y lo encastrado, donde aparece como una especie de pliegue, donde una parte es recíproca con la otra, ¿no? Y acá, en 5 ejemplos de arquitectura, se podría verificar, ¿no? Un proyecto repetido de Mies o de mucho de la tradición moderna, un proyecto estratificado, donde lo que está pasando en cada nivel es una vez y otra vez distinto. Esto es un proyecto de OMA que trabaja muchísimo con esa estrategia. Un proyecto envuelto, en este caso un proyecto de la Catania y Basal, de transformación de una torre, donde básicamente lo que genera es una nueva envoltorio. El incrustado, donde aparece este fraccionamiento de una cosa al interior de otra, y un proyecto encastrado, que en realidad lo que trabaja con esos pliegues en horizontal o en vertical de esa losa, que genera como una reciprocidad entre todas las partes. Creo que de manera muy breve ahí se presentan como los puntos a continuar. Digamos, hoy ese es el estadio de avance del trabajo, y en realidad lo interesante me parece va a ser como el desglose de esas partes y lo que decías, como esta cuestión de cómo generar un sistema abierto, ¿no? Que no trata de generar como unas categorías estáticas, sino más bien lo contrario, como ir actualizándose a medida que se va desarrollando y se va incorporando nuevo material. Más o menos está ahí. Bueno, buenísimo, Matías. Muchas gracias por la presentación. Ahora continuamos con el trabajo de Laura Gallardo Frías, titulado Totalidad y conceptos vinculados para la investigación en arquitectura, y es un video que voy a presentar yo. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por estas jornadas. Voy a presentar la ponencia titulada Totalidad y conceptos vinculados para la investigación en arquitectura. Indica Platón en el Fedro: quien pretenda conocer el alma humana, la propia o la ajena, antes ha de conocer el todo y la omnipotencia divina operante en él. Es un gran desafío desde la arquitectura tener como horizonte de estudio el ser humano, para poder enfocar nuestros proyectos a cobijar su alma, su cuerpo y hacerlo formar parte del contexto que habita. Se propone revisar el concepto de totalidad
a partir de términos vinculados como experiencia estética, coexistencia y resonancia, con la finalidad de abrir la reflexión hacia la consideración de distintos conceptos y aspectos relevantes para la arquitectura. Experiencia estética. ¿De dónde nace la emoción?, se pregunta Le Corbusier en su visita a la Acrópolis. Como indica Ibelic, lo estético, que alcanza su culminación en la experiencia de lo bello, supone una purificación de nuestros sentidos, una irradiación de lo espiritual en lo sensible que permite el acceso a realidades que de otro modo no podríamos alcanzar. Un instante en que las cosas son percibidas en un estado de unidad de nuestras facultades, restituyendo la armonía perdida. La experiencia estética, por tanto, concretiza la idea de totalidad, el estado de unidad donde el ser humano experimenta su suspensión del paso del tiempo y se sumerge en ese instante de contemplación en el que se funde con lo contemplado. Recordemos que también la arquitectura tiene que conmover, establecer con materias primas relaciones conmovedoras, pues está más allá de las cosas utilitarias, siendo espíritu de orden y unidad de intención. Para lo cual hay que tener presente que la arquitectura se propone emocionar, y esta emoción se produce cuando la obra entra en nosotros, es decir, cuando la obra nos capta y, por supuesto, también la captamos. Así será fundamental considerar que existe arquitectura cuando hay emoción poética, como indica Le Corbusier, quien manifiesta que la emoción surge de la concordancia o de la coexistencia de las cosas con el lugar. Coexistencia. Leibniz indica que el lugar no es más que un orden de coexistencia entre el espacio y el tiempo. No solamente los objetos se distinguen gracias al espacio y al tiempo, sino que los objetos nos ayudan a discernir un espacio-tiempo propio. Hegel concretiza esta idea afirmando que el lugar es tiempo en espacio. Este en equivale a emplazado, depositado, situado, delimitado, etc. Por tanto, podríamos afirmar que la arquitectura tendrá como aspiración el llegar a conformar un lugar, es decir, la coexistencia de tiempo en espacio, donde el ser humano tiene la posibilidad de habitar el presente, dotándolo de una identidad que lo convierte en único y especial, rozando la totalidad, con una esencia particular cuya resonancia nos llegue. Resonancia. Navarro Valdebec realiza un paralelismo entre música y arquitectura, afirmando que, al igual que la música no es el instrumento, la arquitectura tampoco es la caja, por lo que la concepción de la arquitectura implica el construir con un origen físico y un fin sensorial y hacer una caja que, al resonar, establezca un acuerdo simultáneo en ambos extremos. La resonancia nos conmueve y para que se produzca será clave que los proyectos se relacionen con su contexto, estableciendo un vínculo dialéctico que se podría comparar con el Angelus Novus, el ángel de la historia de Klee, que tiene como su cara vuelta hacia el pasado, pero está en un presente con miras hacia el futuro, como describe Benjamin. Se hace entonces una invitación a escuchar las resonancias del lugar, lo que traspasa sus límites físicos y permite acercarnos a su genius loci, su espíritu, su alma o esencia. Como recuerda Nancy, estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, estar abierto desde fuera y desde adentro y por consiguiente de uno a otro y de uno en otro. Así, la arquitectura se abre hacia el ser humano ofreciéndole la posibilidad de generar un lugar donde formar parte de la totalidad. Totalidad. Seguimos necesitando momentos de belleza en nuestra vida cotidiana, instantes en los cuales se nos recuerde que estamos conectados con algo que nos traspasa. Totalidad como sentimiento de plenitud en un determinado momento. La totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Si bien cada parte es fundamental, tanto en sí misma como en su articulación con las demás unidades que conforman una edificación, al vincular todas, se produce una magnitud completa, una totalidad edilicia que traspasa los límites materiales, causando una profunda resonancia en sus habitantes y usuarios. El concepto de totalidad en arquitectura será una aspiración para escuchar el genius loci, las necesidades de los seres humanos como centro de nuestros proyectos y ofrecerles un lugar donde habitar, en una coexistencia con su contexto físico y social, donde el vínculo entre habitante, vivienda,
barrio, ciudad, constituya un diálogo cuya resonancia podamos captar y acercarnos a la experiencia estética para abrazar por un momento la totalidad. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Laura. Dejo de compartir y ahora les digo cómo continuamos. Bueno, ahora también vamos a ver un video. Este es el trabajo de Fernando Monti, que titula Las firmitas y la crisis de la estabilidad entre lo aparente y lo estructuralmente posible. Bueno, gracias. Bueno, me presento, soy Fernando Monti, yo soy docente de Epistemología de la Arquitectura 1 y 2 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, la Cátedra de la Arquitecta Gamboa. Y esta investigación surge a partir del trabajo sobre un texto de Herzog y de Meuron, de Herzog específicamente una conferencia que se llama Firmitas, y a partir de ese trabajo en clase surge el desarrollo de esta investigación. Entonces, cierro acá. Dentro del campo del proyecto arquitectónico, tres términos, como los primeros conceptos últimos, son fundantes de la disciplina: firmitas, utilitas y venustas, la tríada clásica de Vitruvio. De esos tres, tomando como instrumento la interpretación, nos enfocaremos en el estudio de las firmitas, que nos habla del concepto de estabilidad. El término nombra la percepción de lo construido como resistente y firme, resultado de la experiencia entre el cuerpo del sujeto y el cuerpo de la arquitectura. Según los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, firmitas solo puede significar una cosa: estabilidad absoluta. Firmitas no tolera la duda y especialmente no tolera la debilidad. Ahora bien, la estabilidad no solo tiene que ver con que el edificio no se caiga, sino que, hablando de firmitas, hay una dimensión perceptual que es fundamental. Y esto es así en la medida en que la arquitectura, disociada de la experiencia del habitar, no es arquitectura, así como tampoco lo es disociada de su condición material y constructiva. Hablar sobre las firmitas pone sin duda el foco de atención sobre la estructura. Asistimos cada vez con mayor frecuencia a lo que parecería ser una puesta en crisis de aquel concepto, al menos en el terreno de lo perceptual. ¿Qué sucede entonces con los edificios que justamente en el punto de máxima tensión parecen negarla? Lo que sucede, según nuestro modo de ver, con el proyecto de los edificios que operan en esta dimensión de la relación entre arquitectura y estructura, es que parten de una puesta en crisis, consciente o inconsciente, del concepto tradicional de firmitas. Hay una actualización porque no se altera la estabilidad del objeto arquitectónico, sino que se habilita una cierta ambigüedad. La comunicación entre el cuerpo del sujeto y el cuerpo del edificio tiene otra complejidad. De alguna manera, la estabilidad ya no se comunica como tal, y la interacción entre sujeto y edificio es, en términos de firmitas, ambigua. Nos vamos a enfocar en el estudio del edificio para la Caixa Forum de Madrid. Este edificio es particular desde el tema que estamos tratando, ya que la condición de la preexistencia era la de un edificio contundentemente apoyado en el piso. Los autores propusieron la construcción de una plaza pública que se debía introducir por debajo del edificio, para lo cual el proyecto demandaba retirar el basamento del edificio sin quitar los muros. El edificio así parece flotar. Donde antes había un zócalo que descargaba en el piso, ahora hay aire. Lo que antes se veía sólido y permanente, hoy no se sabe bien cómo se sostiene. La puesta en crisis del concepto firmitas tiene, como ya hemos visto, dos variantes, una que es perceptiva y otra que es técnica. La puesta en crisis aparente de la primera tiene que ver con que el edificio ya no se percibe como estable, y la segunda pone en jaque la lógica constructiva del material. Esta puesta en crisis transita entre lo aparente y lo estructuralmente posible, e implica el rodeo técnico para la resolución constructiva del cuerpo de la arquitectura que finalmente debe transmitir sus cargas al suelo, con el objetivo de producir un efecto en el sujeto que la recorre. Entonces, lo que esperamos poder comprobar es que dichas operaciones tecnológicas ponen en evidencia justamente lo que parecen negar, es decir, que hacen evidente la necesidad de ese soporte que esconden.
La operación técnica consiste básicamente en vaciar el interior del edificio existente, dejando solamente los muros perimetrales. En el interior se ejecuta una estructura de hormigón armado in situ, que mediante la utilización de ménsulas que funcionan como soporte de la mampostería, permiten liberar de compromiso estructural el basamento original. Esa estructura, que está constituida por 3 grandes prismas de hormigón armado, que contienen medios de circulación vertical y servicios, a los cuales se vincula una suerte de anillo del mismo material que conforma unos tabiques que no tocan el piso, liberan en gran medida los bordes del edificio, permitiendo que éste parezca flotar. Pensamos entonces que si un edificio expresa de manera clara su lógica constructiva, hace evidente la manera en que la firmita se manifiesta en su noción clásica. Lo que percibe el sujeto que recorre la obra es claro y contundente. Esto es porque, como sostienen Herzog y de Meuron, aquí entramos en un mundo que puede que ya no sea el mundo de nuestra vida diaria, pero que obviamente todavía es capaz de estimular nuestra percepción sensual, y nos toca con tanta fuerza que la mayoría de las otras arquitecturas se desvanecen a su lado como imágenes de distracción. En el caso contrario, se activa un matiz del concepto que, independientemente de cualquier juicio de valor, lo actualiza. Pone en juego otras variables. El edificio sigue siendo estable y todo lo permanente que puede ser una buena construcción, pero altera la comunicación que se establece con el sujeto, proponiendo la inestabilidad como valor ambiguo y resaltando así la complejidad técnica que permite la apariencia. Toda esta indagación verifica nuestra hipótesis, a la vez que pone de manifiesto que la pretendida negación de la estabilidad no hace otra cosa que evidenciar la complejidad de la solución estructural. Bueno, buenísimo, Fernando, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dale, ahora después en el debate final, pueden aquellos que presentaron video también ampliar algunas cuestiones que son muy interesantes. Nos quedaría el último trabajo para ver, que es el de Santiago Miret, y se titula Diagrama como comportamiento. Adelante, Santiago. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Bien? todo bien. Bueno. Voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a presentar hoy es una parte muy chiquita de la tesis doctoral que estoy llevando adelante en el marco de la investigación que está asociada o está enmarcada en la Secretaría de Investigaciones, que se llama Hacia Nuevos Dispositivos. La tesis se llama Diagrama como Comportamiento. Digamos, sintéticamente y para presentar el problema que plantea la tesis, la temática en la que se enfoca, la tesis propone construir la noción de diagrama como una noción capaz de transformar el proyecto en arquitectura y poder eventualmente construir nuevos proyectos. De hecho, postula que eso es una herramienta posible, pero también postula la idea de que eso ya sucede de una manera implícita en el proyecto en arquitectura en general. Esta imagen es particularmente pertinente porque propone la idea de que es un grabado del siglo XIX, del siglo XVIII, que propone la idea de que es factible transitar un proceso de transformación por el cual uno pueda cambiar radicalmente la organización material de un objeto de estudio. La tesis, la parte central de la tesis se organiza en 4 partes, que son, podríamos decir, lo que la tesis considera los 4 grandes diagramas de la historia de la arquitectura, que uno lo sitúa en el Renacimiento, con la autoría y el estudio de las fachadas de iglesias de León Battista Alberti. Una segunda etapa, una segunda parte de la construcción del diagrama en la historia lo sitúa en la época de la Academia Francesa, en donde las ideas sobre composición y autonomía empiezan a constituirse
como centrales en el campo de la representación de la arquitectura y se estudian las barriers de Ledoux. Una tercera instancia es lo que voy a mostrar brevemente hoy, una partecita de esa parte, de esta etapa, que es el diagrama del llamado movimiento moderno, centrándose en Le Corbusier. Y finalmente se postula el cuarto diagrama, que es el diagrama de la posmodernidad, con la figura central de Peter Eisenman en el estudio de casos. Lo que voy a presentar hoy, muy brevemente, va a ser una parte del trabajo sobre la Ville Savoye de Le Corbusier, donde lo que va a servir como para, por lo menos, introducir la metodología con la cual trabaja la tesis respecto de los casos de estudio. Lo que se propone es construir un modelo de los casos de estudio, en este caso de la Ville Savoye, y en el caso particular del diagrama del movimiento moderno, lo que se postula con la figura de Le Corbusier es la construcción de un diagrama que vincula elementos arquitectónicos con matrices geométricas regulares y de repetición. El caso de la Ville Savoye es como el estado máximo de este momento en el trabajo de Le Corbusier. La tesis trabaja con la época de las casas blancas de Le Corbusier, y esta podríamos considerar que es la última de esa época, hacia 1929, en donde se cristalizan muchas de las ideas que Le Corbusier venía elaborando. Entonces, lo que postula la tesis es que a partir de la relación entre los elementos arquitectónicos y esa matriz modular que organiza el proyecto, es posible la elaboración de nuevos proyectos, de nuevos elementos arquitectónicos. En el caso de la Ville Savoye, los dos elementos que fundamentalmente entran en proyecto o en discusión entiende la tesis que son la rampa, como la promenade, y los elementos murarios, que organizan sobre todo la zona de la terraza, de la cubierta del edificio. Entonces lo que se propone es un diagrama de variación en donde se pone a prueba el comportamiento organizativo del modelo construido de la Ville Savoye, y después se analiza la transformación que sufren los elementos arquitectónicos en este proceso. Entonces se generan mosaicos de variación continua de los muros que organizan la disposición de la azotea del edificio, y se presta una particular atención a la posibilidad de variación y transformación de la rampa. Un poco la hipótesis que se desprende de esto es la capacidad de poder construir una normativa organizativa del proyecto en arquitectura a partir de la construcción de diagramas que involucren aspectos virtuales y actuales de los modelos de caso de estudio. Y la posibilidad de construir esta normativa habilita a la construcción de variaciones que eventualmente puedan disociarse del caso de estudio original y eventualmente constituirse como proyectos arquitectónicos en sí mismos. Muchas gracias. Bueno, Santiago, gracias a vos. Perfecto con el tiempo para hacer una presentación, estuvo muy bien. Bueno, en principio, destacar las investigaciones. Agradezco mucho que varios la pudieron contextualizar. Creo que eso nos permite también entender desde qué lugar se está escribiendo, se están abordando estas problemáticas. Quizás aprovecho a preguntarlo, pero porque no lo mencionaste, Laura, ¿en qué marco vos desarrollás esta investigación? ¿Cómo surge? Creo que eso sería interesante porque en otros casos creo que fue un poco más evidente desde dónde surgían. Y luego, bueno, tengo al menos yo, varios vínculos posibles entre las ponencias y temas para abrir el juego un debate, pero en principio me gustaría
y espero que surja espontáneamente, dejarlo abierto, a ver ustedes qué cruces han encontrado entre las ponencias, qué comentarios entre las mismas tienen ganas de hacerse. Así que bueno, Laura, si querés contar un poquito de eso y después abrimos al debate, ojalá Vale. De parte de ustedes, y si no, bueno, hago yo algunas observaciones. Vale, gracias, Leandro. Sí, es cierto que no comenté que, bueno, esta pequeña ponencia surge de mi tesis doctoral y después de un trabajo de investigación que hicimos de manera interdisciplinar con otros colegas. Esto, la verdad, que es una pequeña incursión en un concepto que es muy amplio y del que, bueno, todavía falta mucho por investigar. Así que, bueno, gracias por presentar Perfecto. esto. Gracias, Laura. Ahí se pone un poco más en contexto Sí. lo que presentaste, que estuvo muy bueno. Ah, bueno, perfecto, Santiago, sí. Y algo que no comenté, obviamente también utilicen el chat si así lo desean. Y como dice Santiago, hay bastante público de estudiantes que estaría buenísimo que puedan también hacer comentarios sobre trabajos particulares, sobre vínculos posibles entre los trabajos o lo que les parezca. Así que a romper el hielo. Yo tenía una duda puntual con el trabajo de Matías. Creo que era el trabajo de Matías, el de las taxonomías, sí. No me quedó claro por qué cortes. Me parece súper interesante lo que estás haciendo. Creo que lo explicaste, pero por ahí podías desarrollar un poco por qué son cortes, o sea, taxonomías solo de cortes, y hasta qué punto la noción de corte involucra al proyecto como organización, como totalidad. Bien, dale. ¿Cómo anda, Santiago? De ahí, sí, en realidad eso lo pasé tanto rápido. Hay como un par de cuestiones ahí que, bueno, va por lo breve de la presentación. Por un lado mencioné a la introducción estas tres diferenciaciones que plantea la tesis, que me parece establecen algunos vínculos con otras de las ponencias presentadas, que son básicamente tres. Una es la diferenciación entre lo horizontal y lo vertical, esto que se inscribe, digamos, en esto que mencionaba, ¿no? Por un lado se organiza en la horizontal o en la planta, si queremos en términos tradicionales disciplinares, básicamente con la organización del equipamiento y la partición se organizan como el desarrollo de las actividades, me parece a mí, ¿no? Como eso es un poco la hipótesis. En cambio, en el corte aparece el despliegue de la física, ¿no? Esta cuestión que aparecía ahí en la presentación de Fernando, ¿no? Cómo las cosas se sostienen ahí. Y eso me parece que tiene que ver con básicamente la estructura y el cerramiento, que es lo que efectivamente en el corte aparecen. Después hay una diferenciación entre interior y exterior, ¿no? Esto que en la tradición canónica de la distribución, en los tratados antiguos, se establecen como esos dos tipos de distribuciones, ¿no? Hay una distribución que tiene que ver con la organización interna del proyecto y otra con la externa, ¿no? De cómo el proyecto organiza su exterior. Y una última que también propongo, que también está en estadio de desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con la unidad y el fragmento, ¿no? Hay una lógica que uno puede hacer casi como fractalmente un estudio de distribución de la parte o del todo, ¿no? Y ahí se verifican, ¿no? Distintas estrategias. En términos del corte, me parece que hay dos cuestiones ahí. Por un lado, que no está como explicitado en general como herramienta de pensamiento, ¿no? Esta cosa que en la tradición, digamos, pensando en la enseñanza de proyecto, a la que todos estamos acostumbrados, todos, está esta cuestión de que pareciera ser el mero subproducto de la planta, un corte, ¿no? Y en realidad podría ser una herramienta de pensamiento, es efectivamente una herramienta de pensamiento, y me parece que ahí se pueden encontrar distintas estrategias proyectuales. En realidad, lo que pretende la tesis como fin último, que empezó siendo una tesis sobre el problema de la habitación, ¿no? Sobre el problema de la vivienda, como noción ampliada de la habitación, y en realidad, como profundizando, en realidad se encontró como estos, que tal vez el problema es como la repetición de modelos preexistentes, y tal vez la manera de encontrar otras maneras de abordar el problema sea como ampliando la mirada, entendiendo sistemas de distribución. Eso no lo apunté, pero en realidad yo tomo como casos cualquier tipo de proyecto, más allá de su escala y su programa, para analizar estas componentes que conté, y eso poder transformarlo, reconvertirlo en nuevos proyectos, ¿no? Eso es un poco lo que propone este sistema. No sé si respondí más o menos lo que preguntaba Santiago, pero bueno, más o menos es para agregar alguna información más de lo que había dicho.
Yo pensaba a raíz de eso que vos decías, Matías, bueno, y lo que preguntaba Santiago, ¿no? Que en definitiva la planta es una sección, ¿no? O sea, es una sección horizontal y que de repente, sí, estamos como muy acostumbrados a pensar el proyecto de arquitectura desde la planta y la sección parecería ser como simplemente una herramienta de verificación de alturas. Yo ahora estoy desarrollando la tesis de la maestría de Solsona ahí en FADU y estoy trabajando sobre las obras de Loss, y justamente, o sea, me interesa mucho la cuestión de la sección específicamente, ¿no? Como la sección de, de la dominó, digamos, de Le Corbusier, o sea, te da esa, justamente, hablando de distribución, esa libertad en horizontal, ¿no? O sea, uno podría pensar que la dominó da una libertad de organización en horizontal, pero restringe mucho la sección, mientras que la sección de Los, justamente, si vos pensás en la distribución de las casas de Los, tenés que pensar en sección. Entonces, digo, me parece que es muy valioso el trabajo que haces sobre el corte y desde el punto de vista distributivo, porque hay mismo esa sección que vos ponés de un edificio, que ahora se me escapa el arquitecto, pero que replica un poco esa sección losiana de niveles, es fundamental, ¿no? O sea, por eso digo, me parece que está muy bien abordar el problema de la distribución de la sección también, porque aparte es como que está menos desarrollado, me parece. Buenísimo los comentarios. ¿Algún Sí, trabajo? Dale, Santiago, seguí adelante. una pavada que me parecía linda esa relación entre la sección y, por ejemplo, el gráfico de Jenks, que parece una sección, esos cuadros que hacía. Digamos, como que los cuadros incluso suelen ser árboles, ¿no? Entonces, digamos, hay como una relación también en la manera de mostrar las taxonomías que habla de una vista vertical. No sé, por ahí es una cosa medio rara, pero es linda esa consistencia interna que por ahí propone el trabajo implícitamente, como hacer secciones y representarlas como si fueran vista o una sección, porque siempre estos cuadros se muestran como de esa manera, ¿no? Como que, y mismo el de FOA que genera como niveles, son como ramas, ¿no? En vertical, en horizontal, que generan como niveles y desniveles. Ahí también hay una cosa linda de consistencia del trabajo. O sea, todo el trabajo podría ser un gran corte, en realidad, una gran sección. Nada, un comentario medio lateral. Genial. Gracias a ambos por los comentarios. Ahí en el chat traslado creo que es una pregunta, un comentario de Laura. O hacelo, Laura, ahí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué No, tal? sí, siguiendo con lo que proponía Santiago, me parece que está bueno si tenemos más estudiantes aparte de Camila. También es una instancia que está buena para si quieren preguntarle algo a los investigadores, ¿no? O sea, más allá del tema que cada uno compartió, que eran proyectos súper interesantes, me parece que está buena oportunidad como para conocer un poco más de qué es hacer investigación, cómo se investiga, cómo se llega a un trabajo de estos y demás. Si no, puedo pasar a señalar a algún alumno que conozco. Bueno, No sé, por ejemplo, Tomás me parece que es una persona que puede animarse a hacer alguna pregunta, o Nicolás también, que los veo ahí, que sé que son curiosos de estos temas. Si quieren, rompo el hielo. Ahí va, ¿ves? Bien, Nicolás. Bien. A ver, me pareció muy interesante el trabajo que hizo Mati con respecto a lo de las secciones y le encontré un cierto vínculo con tu trabajo, Santi, y está bueno como para poder relacionarlo, pues está bueno esto de ver las secciones de una manera diferente y no simplemente para verificar un tema de altura y de espacialidad. Entonces, está bueno ver todo lo que es lo matricial, lo que trabajás desde los diagramas vos, con lo de Mati. Y después, una duda que no se llegó a ver en el audio,
de Fernando, ¿cuál era la obra esa con la que trabajaste? Porque está bueno ver desde lo estructural, que me parece muy interesante, como que me impactó mucho la gente caminando abajo y que parece una estructura que se te va a caer encima. Sí, está buenísimo. Es la Caixa Forum, que es como una caja de seguros española, creo yo, que ha hecho, digamos, varias sedes por distintos lugares. Esa es la de Madrid, que es la que hicieron Herzog y de Morón, que fue el resultado de un concurso. Está buenísimo, es un edificio, unos antiguos talleres de una central eléctrica, que ellos lo que proponen, bueno, un poco lo que se ve ahí, ese vaciado, y es impactante estar ahí. Muy interesante ese edificio. Sí, si pueden buscarlo, la verdad que aparte eso, ¿no? O sea, un poco el trabajo apunta a esa curiosidad que te produce justamente decir cómo se sostiene eso, lo que vos decís, parece que se te va a caer, ¿no? O sea, cómo hacen para lograr esa estructura. Gracias, Fer. De nada. Respecto ahí lo que decía Nicolás del vínculo entre lo que presentaba Santiago, lo que presentábamos, me parece que hay, más allá de lo estrictamente relacionado en términos conceptuales, hay algo en la estrategia de para qué se investiga, que creo que es algo que mencionó él, igual que yo, en términos de generar herramientas para proyectar. Me parece que ahí hay como una intención de la búsqueda de la investigación, digamos. Obviamente la investigación siempre va de la mano de la docencia, digamos, son como dos estadios de lo mismo, y en realidad me parece que lo que uno está reflexionando y buscando es como, bueno, cómo abrir nuevos caminos, no sé si nuevos, como otros caminos, como caminos de reflexión acerca de eso que cotidianamente hacemos, que vemos que necesita su reversión constante. Dale, Laura, ¿querés comentar? Sí, también para comentar algo primero. Bueno, decir que me han parecido súper interesantes las distintas conversaciones, ¿no? Y me gustaría, a modo de hilvanar una especie de hilo conductor entre todas las conversaciones que se han abierto aquí, ¿no? Que nos podrían unir y desunir también, ¿no? Me parece súper interesante cuando Cecilia Cabrera habla de los desplazamientos de las palabras, ¿no? De las palabras como desplazamientos y también quizá como esta opción de desplazarse ya no solamente a otros conceptos, sino a sí mismas también. Después Matías Torres, cuando habla de estas taxonomías, un trabajo súper interesante, ¿no? Bueno, pues cómo poder desplazar también estas relaciones entre las plantas, los cortes. También me parece fundamental el estudio de los cortes, ¿no? Quizá también las axonométricas que los van configurando, pero claro, ahí sería otra clasificación todavía más grande, ¿no? Pero a veces hay desplazamientos entre las plantas y los cortes, no hay relaciones tan directas. Igual esto también me parece que podría ser súper interesante. Después cuando Fernando Monti habla de las firmitas, ¿no? Claro, y después nos propone este también movimiento del edificio que lo dejan en suspensión con este ejemplo tan potente, ¿no? Que nos permite poner en jaque la estabilidad y la tensión de ir más allá de un sistema constructivo, pero que aún así se estabilice. Y luego Santiago Miret, claro, él nos hace una invitación a transitar a partir de los diagramas. Bueno, y luego mi propia comunicación, donde también se abren otras palabras a partir de un concepto, ¿no? Como otros desplazamientos o incluso como motores que van surgiendo. Y me gustaría también decirles a los estudiantes que siempre deberíamos estar en una constante investigación, no solamente de estos conceptos que cada vez se van resignificando, se van desplazando ya no solamente hacia otros conceptos vinculados, sino a sí mismos. Y por tanto va a ser siempre interesante esta constante y continua investigación. Eso simplemente. Muchas gracias. Buenísimo, Laura. Sí, Cecilia. Bueno, yo fui haciendo, igual que Laura, algunas notas que fueron como un hilván, un hilo entre todas estas presentaciones, y me pareció súper interesante
las taxonomías que proponía Matías como un sistema abierto, ¿no? Que era como lo contrario a esos tesauros que siempre nos encasillan, ¿no? Que siempre cuando nos tenemos que presentar algo estamos buscando en qué casillero nos metemos y siempre estamos como incómodos en todos lados los arquitectos, ¿no? Porque es como que tendríamos que tener un tesauro mucho más mezclado. Y esas taxonomías, y después de Laura, esa arquitectura que emociona, ¿no? Y que tiene que ver con lo que Fernando mostraba también de esa construcción que está la presencia y la ausencia y esa tensión que marca y que emociona y que se siente en el cuerpo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a esas obras. Y eso después también con lo que decía Santiago de armar esos diagramas como mosaicos de variación, ¿no? Que también se parece bastante a una genealogía y a esas taxonomías y a esos árboles que después marcaba también Santiago, ¿no? Que es eso como nosotros vemos imágenes en las palabras, en los árboles, en todas las representaciones y un poco eso me parece que fue también como una cosa que fue transitando desde tácitamente todas las presentaciones, ¿no? Que estuvo bueno, me parece que en la mesa había como un diálogo subyacente en las distintas presentaciones y que no siempre se da, así que creo que estuvo bueno que lo hayamos sentido, ¿no? Que Laura también lo rescató. Buenísimo, Cecilia. Bueno, yo tengo también algunos comentarios para hacer en general, pero me gustaría también invitar, como hizo Laura, a estudiantes más allá de Nicolás, si tienen ganas de hacer comentarios. Bueno, eso. Yo tengo una pregunta más que nada del rubro de lo que es la investigación, que ¿cómo, o sea, cuándo toman conciencia de que una investigación se termina? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a Matías o Santiago con el tema de las taxonomías y las diagramaciones y llega un momento que uno piensa que esos temas son inabarcables. Entonces, ¿cuándo le dan el cierre final a eso? ¿O cuándo dicen, listo, esto ya llegó a una conclusión? Interesantísima tu pregunta, Ojalá Tomás. tengas una respuesta, Santiago. Espero que tengas una respuesta. Los dejo a Matías y a Santiago con ese baile. No, yo creo que la respuesta es un deadline, siempre hay un deadline para todo. Digamos, a mí me pasó con la tesis de maestría, que en un momento tuve que entregarla porque tuve que entregarla, pero en realidad estas cosas, digamos, pasa lo mismo con los proyectos. Cualquier proyecto que hagas, en un momento hay que entregarlo y se termina. Parece que todos los temas son factibles de ser inagotables, se podrían seguir desarrollando y siempre te quedas con la sensación de que no pudiste completarlo. A mí me ha pasado con los trabajos que he hecho que siempre te dan ganas de seguir un poco más o te quedas con la ganas de arreglar tal cosa o de rehacer tal otra. Pero me parece que si, digamos, en todo caso la pregunta, digamos, la inquietud debería ir en otro sentido, que es encontrar un tema que te genere la inquietud de seguir trabajándolo. Digamos, en algún momento, digamos, que hay que entregarlo, ya sabes, hay que entregarlo porque hay plazos, no puedes ser estudiante doctoral o de maestría para siempre, entonces en algún momento hay que entregarlo. Y nada, me parece que en realidad la inquietud debería ir por el lado de encontrar un tema que realmente te motive a trabajar y dedicarle mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de desarrollar una tesis, que medio que uno se vuelve monotemático con algo y tiene que sostener eso en el tiempo, no aburrirse, no cansarse. Pero está buena la pregunta igual, porque da para el largo. Si estás entusiasmado, podrías seguir para siempre. Sí, es que en definitiva, como dice Santiago, en realidad no es que siempre está la prórroga, agregaría yo, igual, que todos siempre estamos especulando con eso. De hecho, yo presenté esta ponencia fuera de los plazos establecidos, agradezco ahí porque me la han recibido igual. Y en realidad me parece que sí, es como que no hay, en términos de un trabajo que empieza y termina, porque en realidad se llega como una especie de cierre
de corte momentáneo, digamos. Es como que no es que concluye una investigación, bueno, este tema ahora pasó a otro tema, sino que es como, le doy como un cierre a algo hasta un momento, como de que llega hasta acá hoy, pero me parece que no es que se cierre, sino al contrario, en realidad en general las investigaciones, las tesis dejan en su etapa final, se suele hacer eso, se dejan como las líneas de investigación que emergen de la línea de investigación que se hizo. En realidad no concluye nunca, porque además lo que
tu análisis, si se quiere, de edificio, pero no lo hace y lo deja abierto, o al menos yo entiendo que lo deja abierto, y yo creo que eso le da un fuerte potencial al trabajo. Y después pensaba, para tu trabajo específicamente, si tendrías que hacer el esfuerzo de pensarlo en obras de arquitectura, o sea, ¿qué obras serían, no? Porque aparecen imágenes que son claras, digo, croquis de Le Corbusier y de Kahn respecto a la Acrópolis de Atenas. Aparece también una imagen muy interesante que yo no paré de vincular con el trabajo de Santiago respecto a la rana que se convierte en Apolo, pero digo, esas manos de Wright tratando de explicar el concepto de integración en el organicismo. O sea, hay imágenes, pero me preguntaba, o sea, cómo se podrían traducir a obras de arquitectura, y no necesariamente edificios. Si antes dije edificios, bueno, voy sobre mis pasos y amplío el concepto. Digo, a proyectos de arquitectura de toda naturaleza, construidos, no construidos, de diferentes escalas, etc. Bueno, para mí fue un placer escuchar los trabajos. Bueno, eso es lo que tenía para plantear. Creo que fueron muy estimulantes, digo, y me parece que se tocan mucho más de lo que a priori parece, y que si hacen lecturas sagaces de cada uno de los trabajos, también abre lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, a Matías anoté una palabra que me quedó dando vueltas, que es, en todo caso, cómo es la construcción de tu archivo, porque vos en un momento dijiste que coleccionás de todo. Digo, o sea, toda obra de arquitectura que anda dando vueltas la metés como en tu método, bueno, interpretativo analítico. Y quizás, bueno, una forma, y vinculando a lo que preguntaba Tomás, quizás podría llegar a ser, ¿no? Como también plantear cuáles son las puertas de entrada, es una metáfora, por supuesto, a ese archivo, y también limitarlo, ¿no? Y decir, bueno, en esta investigación me voy a concentrar en este tipo, o sea, de proyectos de arquitectura. Más allá de que luego se despliegue todo este andamiaje metodológico interesantísimo. Y después lo único que también me preguntaba era, ¿qué te pasaba con la hibridación de esas categorías? Porque en las pantallas que las mostrabas como muy estancas, ¿no? Digo, en términos de visualización. E inclusive con una especie de ideograma o pictograma o símbolo que las representa. Y ahí me preguntaba qué pasaba en esos espacios intermedios, ¿no? Digo, pero justamente como para abrir líneas, pensando en investigación, bueno, en posibles reflexiones finales, o a veces en tomar ese caso que no encaja en las categorías propuestas, o que justamente encaja en tantas que se vuelve un caso paradigmático justamente para investigar. Bueno, nada, no me quiero extender más. En mi rol de moderación creo que es interesante hacer algún comentario. Discúlpenme si me excedí un poquitito, pero fue muy motivante la mesa. Abriría el juego. Tenemos, yo creo que 5 o 10 minutos más, porque a las 2 ya arranca otra mesa, que obviamente sugiero a estudiantes y a participantes, expositores, expositoras, participar de las jornadas. Los enlaces que aparecen no son solamente para exponer, sino que también para participar en otras mesas activamente. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, estaría buenísimo también para cerrar y que no cierre yo. Bueno, desde mi lado, básicamente agradecer a las presentaciones del resto. Digamos, me parece que estas jornadas siempre traen eso, ¿no? Como escuchar, y escucharse también es como muy fructífero para reflexionar sobre lo que está producido, como esto de hacer un corte de estadio, de recortar una parte de algo y ponerla acá a conversar con otros, me parece siempre es muy útil. Gracias por los comentarios que se han hecho. Me parece que hay varias cosas que me quedan ahí para seguir esta cosa tentativa que tiene todavía el laburo, así que me parece que siempre es bienvenido el aporte, sobre todo para abrir nuevos caminos. Así que
Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, me parece que ya se dio un intercambio fructífero y creo que pudimos trazar algún vínculo entre los trabajos, obviamente parciales, habrá muchos más que se nos están escapando, pero bueno, quedarán ahí latentes las presentaciones y las posibilidades de cruce entre los integrantes y las integrantes de esta mesa. Bueno, yo agradecerles mucho y todo excelente por mi parte. Muchas gracias y bueno, luego esto va a estar a disposición en el canal de YouTube. Saludos. Claro, gracias, Leandro, gracias a vos. Bueno, Muchas gracias a todos. Muchas Súper gracias. interesante. Hasta luego. muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Saludos.